Bueno, muchachos, mientras van entrando los otros, pues les voy planteando lo que es el tema. El tema de hoy vamos a partir de analizar inicialmente lo que sería Sucker Punch. Vamos a ver el tráiler de la película. Es una película que pues obviamente ya tiene una trayectoria. Es una película que es dirigida por Zack Snyder. La película ya tiene sus añitos. Fue estrenada en el 2011. Se concibe dentro del género de lo que es la acción y la fantasía. Fue escrita por Steve Shibuya y por el mismo Zack Snyder. Entonces, digamos que es una mezcla, digamos que de dos elementos bien interesantes, hay de dos tipos de narrativas que plantean una película bastante metida dentro del género, digamos que de acción y fantasía, pero que empieza a jugar con un asunto del concepto de realidades y como dimensiones, tanto visuales como narrativas dentro del mismo producto, y que nos lleva a como una mezcla de la cultura popular y de varios aspectos de la cultura popular. Ahí encontramos seres de fantasía, encontramos seres de ciencia ficción, encontramos seres de una especie de historia distópica que tienen diferentes niveles, como vamos a ver ahorita, y que nos interesa mucho porque pues también esto se relaciona con películas en términos de esa apropiación de la cultura popular, como por ejemplo Ready Player One, que salió mucho después, pero que tiene como también esa mixturización de elementos de lo que es la cultura pop, y en donde también se encuentran aspectos en otras películas no tan exitosas como Emoji, la película, y donde hay algo un poco mejor realizado y más cercano, que fue Los Mitchell contra las máquinas, en donde también hay esta apropiación de la cultura popular como parte de la narrativa. ¿Por qué nos interesa Sucker Punch? Nos interesa porque aparte de lo que es la película en sí mismo, y que tiene un interesante trabajo desde el punto de vista del diseño de personaje, del diseño visual y diseño de concepto, sacaron varios motion comics que tienen sus propias estéticas y que nos pueden dar también otra forma de aproximación a las líneas de trabajo y al abordaje de estas líneas de trabajo. Pero la idea es que a partir de eso se trabaje un poco en esquematización y bocetación posteriormente. Pero adicional a esto, pues tendríamos que analizar un poco, digamos que el impacto de la película, que inicialmente es una película que no recibió muy buena crítica, fue, digamos que en términos de crítica fue muy cuestionada, porque pues tanto la narrativa, que es un poco confusa, como los logros en términos de acción fueron bastante extraños para lo que fue el momento. Después empieza a convertirse en una película interesante de abordar, pero que tuvo este impacto en términos del motion comic que nos interesa mucho. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ver lo que es primero el tráiler y posteriormente lo que va a hacer eh, propiamente los diferentes motion comics. Me avisan si están escuchando, ¿listo? ¿El Sí, sonido? bro. Sí, estoy Perfecto. aquí. He perdido a todo aquel al que he querido. Luego me encerraron, sin permitir que me refugiara del dolor. Necesito salir. Voy a escaparme de aquí. Estamos rodeadas de guardias armados. Y si Blue se entera, estamos muertas. Ya estamos muertas. Tienes miedo, no lo tengas. Si quieres alcanzar tu propio paraíso, déjate llevar. Ahora mismo te estás imaginando que controlas este mundo. ¿Qué es lo que buscas? Una salida. Voy a ayudarte a ser libre. Tendrás que encontrar 5 cosas. La primera es un mapa. ¡Cuidado! Luego un fuego. Un cuchillo. Y una llave. La quinta es un misterio. Emprende tu viaje. Te hará libre.
¿Sabe lo que estamos haciendo? Es la única forma de salir de aquí. Si no tienes una razón para vivir, tendrás 1000 para morir. Bueno, les recomiendo que se la vean en inglés más que en español, pero pues digamos que esto nos permite también entender el contexto de la película. 25 Hay otra años de cosa que es bien matrimonio y no- importante tener en cuenta, y es que más allá de que haya sido exitosa o no en términos de su momento, hay que analizar que parte de la narrativa se acerca muchísimo a lo que ya ha pasado en la última década y es una aproximación de Occidente a todo lo que es el anime de una manera muchísimo más abierta y en donde posiblemente esto en su momento no era tan aceptado porque había ciertas cosas de la narrativa que podían parecer completa y totalmente ajenas a nuestras formas de concebir la historia, la visualidad y sobre todo la integración de diferentes elementos dentro de un mismo espacio. Entonces uno puede pensar que de pronto ya existe hoy en día una forma de abordaje diferente, que ya hay una cercanía a este tipo de narrativas que llegan a ser muy diferentes en la cultura asiática y que para nosotros de pronto en Occidente eran muy difíciles de asimilar. Y ahí surge todo este asunto de la visión que tiene Snyder en todo este tipo de esquema, la clave tonal, el manejo de los ángulos y todo es muy de él, pero tiene cosas muy interesantes en términos visuales que podemos abordar posteriormente y que toca empezar a consultar. Pero cosa que nos interesa, vamos a ver los cuatro, eh, digamos que cortos, o cuatro cortos que me parecen muy interesantes, con los cuales vamos a poder revisar no solamente aspectos que dan como solidez a los entretextos de la película, que nos permite como entender que existen unas narrativas internas, sino que a la vez también nos permite abordar elementos estéticos que podemos tratar como de describir o de sintetizar, que nos sirven mucho para términos de semillero. Aquí vamos con el corto animado que es Trincheras.
Ahí vemos el segundo corto, posteriormente que sigue a este, pero este, digamos, es muy interesante porque sin necesidad de un audio o de un concepto, digamos, que es de voces o de texto, se logra entender parte de esta estructura. ¿Qué nos interesa? Algunos aspectos, como por ejemplo la síntesis visual que tiene en el trazo. No hay una especie de purismo frente al trazo, sino que se respeta el trazo que sale volado, el boceto, el subtrazo que queda en la conformación de las figuras. Y hay una integración bastante interesante con lo que es el CGI en ciertos momentos, por ejemplo, el casquillo de la bala, la rotación de la apertura del reloj y el relicario. Pues digamos que este tipo de cosas son muy interesantes tenerlas en cuenta porque nos permiten abordar esta lógica y esta dinámica de ir un poco más allá de simplemente entender la estructura corporal o la forma o la figura de una manera demasiado rígida, sino que se puede explorar o se puede explotar muchísimo de los aspectos visuales de una forma, digamos que libre, abierta. Aquí tenemos una tendencia a cierta gama cromática, los sepia, los grises, es algo que digamos que es muy común que podemos tener en cuenta y que al final lo integran con lo que es la parte de la producción de live action y pues uno puede ver la coherencia entre los diferentes elementos que se están buscando tanto desde la propuesta visual que tenemos en términos de la producción finalizada con estos elementos de promoción que tenía propiamente la película. Esto es parte de algo que me parece muy interesante porque permite enlazar dos mundos diferentes que son, pues obviamente, el concepto, digamos que de lo cinematográfico con el concepto del cómic y da un aporte interesante, genera nuevas expansiones que se meten en estos metarrelatos adicionales y que genera una producción de convergencia transmedia diferente, paralela, que nos da otro tipo de elementos adicionales con los cuales pensar, con los cuales abrir parte de la narrativa. Vamos a ver el segundo corto, en este caso es Dragon, para poder seguir viendo diferentes tipos de propuestas. Men. Orcs. Each of these races is sustained by one thing: belief. The arrogance of man is to think that belief, like anything else, can be shattered. But while you may crush the believer, it is far more difficult to extinguish that which burns in his soul. The beliefs of others are easy to mock. To the knights, it was no more than a token of superstition, easily torn asunder, a trophy to be claimed, one of many to come. Yet in the end, we all turn back to what we ridiculed when faced with that which we cannot comprehend.
Aquí vemos entonces otra, digamos que otra producción que tiene conceptos muy similares en términos visuales. Tenemos un trazo muy cercano al cómic norteamericano clásico, pero con este, digamos que nivel de rough que no hace que sea como tan purista, en donde para hacer la animación se trabaja en un concepto muy puntual que es el crowd digital, de una manera que el despiezado permite hacer estos movimientos de animación limitada mezclados con algunos aspectos de efectos especiales de la producción tradicional y algunos elementos del CGI. Obviamente la inclusión de todo este aspecto distópico que tenemos, por ejemplo, la inclusión en un ambiente medieval de aviones de combate, le da un cambio visual muy interesante donde uno también puede aplicarle otro tipo de conceptos a una visión narrativa específica, en donde si bien se puede caer en unos diseños de personajes muy puntuales, tenemos como esas alternativas que están trabajándose en términos globales de este desarrollo. Vamos a ver el tercer corto, antes de continuar con lo que está planteándonos acá, Amir, en los comentarios, que todavía no los he podido mirar, y del tercer corto pasamos al cuarto final y ya miramos los tuyos, Amir. Parte de esto se ha trabajado en otras producciones. Recuerden la leyenda de los tres hermanos de Harry Potter. Tiene muchas de estas bases en esta integración de crowd digital con lo que tiene que ver la integración de CGI y de elementos de efectos especiales. Para que lo tengamos en cuenta, vamos a ver el tercer corto, que es Planeta Distante. The rich and the poor. There's always been a great divide between the elite and the proletariat. The weak and the strong. The question is, if you're one of the deprived, one of the oppressed, one of the unlucky ones, do you just stand there and take it? Live off the scraps of others? Retreat? Or do you fight back? Rise up? Resist? Security detail fully armed. Loading in progress. All crew proceed to platform 1. Platform active. When all is said and done, it turns out that we're all the same. Because we all share one fate. All things must come to an end. Aquí ya le vamos dando, digamos que también un contexto bastante interesante a lo que son los personajes detrás de todos estos intermedios, que no son simplemente elementos metidos dentro de una narración para llenar el vacío, sino que también se trata específicamente de historias particulares que tienen un enlace a la historia principal, que en este caso es el de las huérfanas que están en el centro de todo este proceso, digamos que en términos visuales. Así que es parte, digamos, de esta dinámica y vamos a ver el último corto, que es el que más me gusta a veces, que es Guerreros Feudales, que es un corto que es parte, digamos, que una de las grandes partes promocionales que tiene la película.
El señor Kogen, maestro de las artes oscuras, juró poner todos los mortales a sus pies. E invocó un hechizo prohibido para crear un ejército de demonios samurái. Sin límites de espacio o tiempo, los guerreros de Kogen destruyen lo que sea que se atraviese en su camino para robar la energía mística de los sagrados santuarios de todos los rincones del planeta. Con cada conquista, Kogen se vuelve más fuerte. Cualquiera sea la edad, cualquiera sea la tierra, todo cae ante Kogen. El último y más sagrado de todos es el templo del monte Mikasa, que resguarda el poder del sol naciente. Kogen planea retar a los dioses con ese poder y subyugar a cualquier mortal a eterna servidumbre. Muchos campeones han desafiado a los guerreros de Kogen, pero todos han fallado. Entonces, ¿quién creería que la diferencia vendría con una chica? Sucker Punch, mundo surreal, solo en cines. Son como los cortos más representativos. Vamos a ver la... Sí, claro, lo que pasa es que la idea es como no irnos tanto a un esquema eh, tan, tan de línea clásica, que vamos a empezar a trabajar bajo líneas un poco diferentes, que es ver como estos aspectos de línea del trazo exploratorio. Aquí ya estamos hablando de unos niveles de desarrollo ya muy avanzados, que son muy interesantes, pero se alejan bastante, digamos, que de esta primera propuesta, en términos, Profe, digamos, que de la exploración. Sí, dime. yo traje como el ejemplo del universo narrativo de League of Legends porque me parece como muy, que está muy bien hecho como para tenerlo como objeto de estudio, dado que desde la transmedia, incluso como un universo transmedia y también como un referente de muestras de animación, dado que es una adaptación de la cultura popular en múltiples formatos y lo implementa en Sí, distintas claro, desde maneras lo en este narrativo. universo. El problema es que hoy vamos a abordar lo que es la parte, digamos, que más estilística. Animación. No, más que todo el estilo, el trazo, para poder, digamos, que no tener que Ah, ok. depender, porque, claro, aquí tenemos un nivel de detalle que es precisamente uno de los problemas que cuando se empiezan los procesos de dibujo, se quiere llegar a esos niveles de trabajo de entrada y no hay una evolución que permita llegar a esto y puede generar muchos índices de frustración. La parte narrativa me parece súper chévere, o sea, creo que League of Legends es uno de los grandes ejemplos de esta integración, digamos que ecléctica de procesos, pero por acá encontramos más que todo ya un tipo de estilo que es más abordable porque no exige tanto en términos de proporción, en términos de línea, sino que lo aborda desde un punto de vista, desde la exploración, que puede tener fallos, puede tener procesos un poco, digamos que disímiles en términos del resultado, pero que pues nos permite abordar esto sin tener que estar tan amarrados digamos que al canon clásico, ¿me entiendes? Ya luego vamos a abordar Sí, la parte profe. narrativa de una manera un poco más profunda para que los elementos de los personajes tengan sentido, sobre todo eso, que tengan sentido y tengan una historia que realmente se articule y no sea simplemente una exploración visual que a veces es muy atractiva, pero que también pues puede tener sus pequeñas falencias. Frente a, digamos que estas primeras muestras, ¿ustedes han visto la película, muchachos? Claro, profe. La de Soccer El, Punch. Soccer Punch, sí. sí, Sí. claro. Uno ¿Han nunca va a visto? olvidar ese samurái con una torreta. Sí. ¿Han visto los cortos? ¿Los habían Eh, visto? no, esta es la primera vez que los veo, pero Mm.
Solamente sí. antes de ver la película vi una vez esa escena del último corto, pues la escena de la película con otra canción, pero pues no había visto la película cuando vi ese. A mí lo que me gusta de los cortos es que tratan también de llenar ciertos vacíos que al interior de la película uno puede tener. O sea, como que uno a veces articular las diferentes secciones argumentales de la película le cuesta entender cómo se pasa de uno a otro. Y creo que esta propuesta de articular esto desde el punto de vista de esta extensión es chévere porque nos permite también entender otros aspectos y otras miradas que tendría interiormente la peli. Y obviamente los personajes secundarios, los esbirros que, en los que nadie nunca piensa, como pasa en Austin Powers, que es que uno nunca piensa en los esbirros, nunca se preocupa por quiénes son este montón de seres NNs que están en el espacio infinito de los, alrededor de los protagonistas. Y creo que aquí se logra tener cierto grado de, digamos que de entendimiento de estas historias paralelas. Algo que parece muy chévere acá es la búsqueda del uso de texturas tipo acuarela. Obviamente eso se puede lograr desde el trabajo técnico en Photoshop. Vamos a trabajar ahorita, digamos que empezar a generar este tipo de propuestas, empezar a aprovechar el trazo que esto puede generar en la lógica del desarrollo de las capas, de las manchas, de cómo se generan estas manchas para lograr este tipo de resultados, de cómo puedo crear pinceles y cómo estos pinceles los puedo convertir en algo que funcione para poder crear otro tipo de estructuras, que también es parte como de las prácticas que vamos a hacer dentro del semillero. Entonces, ¿por qué vemos esto desde el punto de vista de la peli para pasar pues algo tan tradicional como hacer, simplemente vamos a hacer dibujos? Y es, pues obviamente para mí es muy importante eh, que tengamos un contexto, que no solamente tengamos una posibilidad técnica de abordaje de un personaje o de un desarrollo, sino que tengamos una lógica también de historias, que creo que también es muy necesario para poder ilustrar o dibujar algo, tener algo en la cabeza, creo que es muy necesario. Así que voy a empezar con cualquier elemento inicial. Voy a trabajar aquí inicialmente con un tamaño carta horizontal a 300 dpi, simplemente a tenerlo así, pero para crear pinceles va a crear un formato un poco más pequeño. Voy a trabajar un formato de 200 por 200. ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos que yo quiero tener aquí algún tipo de propuesta, no sé, de paisaje o de fondo, yo puedo crear o mezclar mis píxeles. Yo sé que ya pueden descargar de internet. Vamos a ver la propuesta, a ver qué nos dices. Ajá, está muy chévere. Encontramos que acá nuevamente, digamos que la exploración del trazo es muy importante, no se minimiza ningún trazo, se dejan inclusive las partes que salen de boceto, que de pronto no quedan muy bien a la primera, y eso es algo importante en este punto, que exploremos con el trazo y no nos dejemos llevar todavía, digamos que por la impecabilidad de la línea. Las texturas, la exploración de texturas es muy importante en esta muestra que estamos mostrando. Claro, entonces aquí obviamente el trazo es totalmente explícito, no hace uso de animación limitada como en el caso de los de Sucker Punch, sino que es animación full, lo que la hace obviamente muchísimo más, digamos que compleja en términos de elaboración y requiere un conocimiento
de lo que es el volumen y el manejo del espacio de una manera muchísimo más fuerte, mientras que estos son vistos más desde un punto de vista un poco más comercial, que nos permite como una lógica y una dinámica bastante más, necesita mayor, digamos que desarrollo de actividad, en términos, digamos que de lo que se logra en los resultados, o sea, requiere muchísima, una salida más rápida, mientras que el otro es una exploración más personal. Yendo, digamos, al tema de lo que sería plantearse, por ejemplo, una ciudad o un fondo de una ciudad así rápidamente, uno puede crear una serie de pinceles que le puedan ayudar a generar esta dinámica, ¿sí? Que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, vamos a crear algo así, pues, similar. Primero voy a crear como un esquema de pincel, simplemente voy a crear un edificio, voy a poner esto aquí en color negro, voy a trabajar con el pincel, o puedo trabajar un poco con, primero la herramienta de lazo, voy a crear una estructura de algún tipo. Si yo puedo crear la estructura o puedo hacerla muchísima más verticalizada, por ejemplo acá con la herramienta poligonal, va a generar algún tipo de, digamos, una suerte de forma remota que puedo pues pintar obviamente o rellenar, y a la que le voy a aplicar algunos trazos de pincel pues muy básicos. Vamos aquí a organizar el pincel, vamos a darle un espaciado a esto, vamos a darle a esto un manejo del ángulo diferente, que nos permita aquí también jugar un poco con el tamaño, con la dirección o la forma de lo que yo quiera generar, con la dureza. Y sobre esto pues yo puedo generar un cambio en lo que es lo que voy a pintar. Simplemente voy a jugar por el momento con algunos elementos del trazo, voy a darle un poco más de opacidad y reducirle un poco el flujo. Para tratar de encontrar algunos aspectos de lo que sería parte de la visualización de lo que estemos haciendo o pensando proyectar. Entonces aquí voy a hacer un par de casas. A trabajar estos espacios, los voy a A ver, duplicar. Dime. ahí estás entonces creando un pincel nuevo. Sí, lo que pasa es que primero voy a crear simplemente, primero una estructura base, voy a combinar todas estas capas y esto es lo que yo voy a convertir en una de las partes de uno de los pinceles. Cuando uno ya tiene esto, digamos que esta capa seleccionada, yo puedo convertir esto literalmente en un pincel. Yo puedo decirle a esto que estoy haciendo acá, nuevo valor de pincel. Te lo voy a llamar acá, pero primero que nada pues tengo que seleccionar esto. Lo voy a seleccionar completo. Y el nuevo valor de pincel, digamos, cuando yo lo quiero crear como pincel, esto me va a permitir primero en la capa que tengo seleccionada determinar cuál va a ser el tipo de pincel. Pero para eso, pues yo le digo definir valor de pincel o definir motivo, cualquiera de las dos cosas que yo quiera. Si yo digo definir el valor de pincel, vemos cómo lo que yo tengo seleccionado se me convierte en una muestra. Entonces, por ejemplo, le digo edificio 1. Lo tengo ok. Ya tengo el primero y miren que automáticamente ya pasa a ser un pincel que yo puedo utilizar dentro de mis librerías. Yo puedo tener este pincel, puedo darle una opacidad, puedo darle un flujo, puedo darle características específicas de espaciado, tamaño, y yo decirle a esto que me pinte algunas piezas para empezar a hacer como la capa. Obviamente, la idea con esto es, si yo voy a utilizarlo para configurar, digamos que un escenario, pues puedo pensar en esto como una base, como un primer punto de partida de algunos de los edificios y seguir creando nuevas capas de pincel. Entonces vamos a crear una estructura un poco más arriesgada. Entonces vamos a crear acá, por ejemplo, una estructura. Lo mismo la puedo rellenar acá, puedo hacerle
trazo de pincel diferente, o sea, trabajar con diferentes tipos de pinceles para lograr resultados diferentes. Vamos a quitarle flujo, aumentar el espaciado. Puedo hacer que tenga más transparencia en la parte de abajo. Al crear esto nuevamente, al seleccionar toda esta capa y decirle definir valor de pincel, le decimos edificio 2 y empiezo a combinar estas variables con lo que sería posiblemente otra capa de mi edificio, otro tamaño del pincel. Puedo hacerle variables con respecto a estos detalles, combinarlo con diferentes tamaños de lo que sería el edificio. Tomar todo esto y empezar a convertirlo digamos que en una... Puedo empezar a jugar aquí con lo que son los modos de fusión, que es básicamente parte de las características muy puntuales que puede tener Photoshop para mejorar procesos de integración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algo que nos puede servir como modo de fusión. Puedo tenerlo en diferentes niveles, jugar con diferentes tipos de texturas. Como pueden ver aquí, estaríamos jugando con diferentes tipos de integración, como de las manchas de tierra. Y sus opacidades. O sea, podemos jugar con este tipo de características. Y así puedo seguir creando pinceles o deformar lo que ya he pintado. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo utilizar lo que sería el dedo para tomar esta parte y hacer que funcione. Puedo trabajar con todas las capas. Yo puedo hacer que esto se mezcle entre todas las capas. Hay que tener cuidado de pronto no deformar demasiado para que no se pierda parte de la intención. Y sobre todo empezar a tratar de jugar un poco más con esta línea inferior, por ejemplo, para que haya también, pues no quede como tan marcado, tan concreto, y puede llegar a servirnos como parte de una exploración de lo que sería organizar unas primeras ideas de la configuración de un sistema de pinceles para crear una suerte de diferentes tipos de ciudades. ¿Qué puede hacer uno? Obviamente a partir de fotografías de ambientes uno puede rescatar estos elementos, es decir, coger una fotografía de un edificio. Le voy a mostrarles. Por ejemplo, bajemos una fotografía de un edificio, cojamos un edificio cualquiera, por ejemplo, algo como esto. Y vamos a venir acá, voy a apagar este de acá, voy a pegar la fotografía. Acá, control D, copiar imagen, y acá en una nueva capa de pegar imagen. Listo, aquí lo que voy a hacer es escalar la fotografía. Obviamente hay cosas que de pronto aquí no me interesa tener, pero hay otras que sí me interesa tener. Entonces vamos a borrar parte de lo que no me interesa. Vamos a trabajar aquí con el pincel, un pincel más pequeño, ¿sí? Con nada de dureza. Y voy a ponerme a borrar esto de esta manera, esto de esta manera, dejar esto de esta manera. Y voy a poner esto, escala de grises, no acoplar.
descartar el color, imagen, ajustes, le voy a dar un trabajo de niveles mayor para dar como esta sensación, y con esto defino un nuevo valor de pincel y me queda aquí en general. Claro, ya con esto yo puedo venir acá nuevamente y utilizar el tamaño del pincel borde al que yo estoy necesitando y hacer, digamos que pintar en un momento determinado. Que vamos a elegir nuevamente definir valor de pincel. Aquí nos quedó, por ejemplo, generado edificio 3, nos queda generado. Y ya puedo empezar a articularlo con más de nuestras estructuras. Ya obviamente dependemos de los encuadres. Si yo quiero darle otro tipo de intervención, pues trabajo con los modos de fusión. Pero puedo fácilmente trabajar, digamos que un juego de pinceles muchísimo más personalizado, con unas características más acordes a lo que yo estoy tratando de generar, como en estos panoramas, en estos fondeos, que a veces, pues digamos, que pueden llegar a ser un poco más difíciles si no se tiene, digamos, que de pronto una referencia muy clara de lo que se quiere, o no se quiere entrar en mucho detalle y se quiere jugar un poco más con este tipo de propuestas a nivel visual. Y eso nos va a dar la posibilidad, primero, de crear un sistema visual mucho más básico, más práctico, de tener algún tipo de referencia y construir como estos ambientes que son amplios, que no requieren todavía esa finalización, que es solamente la etapa de conceptualización, que luego ya uno puede entrar a definir. Aquí ya obviamente, digamos, si yo quiero tener ya un pincel más claro, que yo trabajo con un pincel común y corriente, pues voy a trabajar con un pincel base, digamos, para ya empezar a esquematizar, si es lo que yo quiero. Pues miro a ver si aquí con el pincel quiero esquematizar, si yo quiero que no tenga borde difuso, sino que sea un poco más tipo pincel clásico, ¿sí? Que yo tenga aquí dinámica de la forma, es decir, que esto trabaje con la presión de la pluma, dependiendo si tengo o no tengo una tableta digital. Y acá es donde yo ya empiezo a trabajar, obviamente, de todo lo que yo tengo acá, lo que serían ciertos aspectos. Entonces, por ejemplo, acá toca coger el pincel, circular definido, pero de acá y obviamente también el tamaño. Ya obviamente aquí uno puede empezar, digamos que a jugar en una integración de los elementos más visuales, o sea, empezar aquí a definir algunas cosas. Sobre esto yo puedo empezar a generar unos trazos diferentes, una forma, digamos que de abordarlo que me dé algo de solidez a estas primeras estructuras de pinceles. Si ustedes quieren ver esto en pantalla de manera que yo pueda tener como dos versiones del mismo elemento, una trabajando en un detallado y otra trabajando en lo que es el resultado, entonces pueden venir a ventana, organizar, y le dicen nueva ventana para sin título 1, y esta obviamente digamos que la desacoplan, la pueden tener en paralelo, de manera que todo trabajo que se esté haciendo acá en la ventana de mayor tamaño, yo puedo ir viéndolo a medida que voy trabajando y que me va dando como el resultado de lo que estoy buscando que se dé.
O sea, si yo veo y digamos que verifico que el resultado que yo estoy generando sí es lo que estoy buscando, por eso trabajo con capas separadas. No las trabajo sobre las mismas capas para evitar que de pronto si hago un trazo que no quiero, pues no me afecte todo lo que ya estoy trabajando en el fondo, sino que lo voy integrando progresivamente. Y pues empiezo a hacer algunos detallados que resalten algunas cosas. Y pues obviamente yo ya puedo crear, si quiero, elementos adicionales como antenas o cosas que estén, digamos que, muy cercanas a la integración que yo quiero. Líneas de boceto, estamos aquí acercándonos como simplemente a la esquematización conceptual. Con nosotros hablamos de diseño de concepto y recuerden que algo que les decía constantemente es tratar de evitar llegar de una al arte final, enfocarse un poco primero en esta bocetación, en las ideas que yo quiera tener, en cuáles son como los aspectos más significativos de lo que yo quiero crear. Aquí estamos tratando, por ejemplo, de llegar al mismo concepto visual. ¿Recuerdan cuando está saliendo este tren para llegar a esa ciudad a lo lejos? Aquí podemos estar creando esa construcción de una manera mucho más sencilla. Puedo jugar con diferentes capas, puedo hacer la misma capa, duplicarla, cambiarle la escala, jugar con esto, darle una opacidad diferente. Y todo eso me va a ir conformando parte, digamos que del escenario de lo que sería esta propuesta visual. Aquí ya empieza a tener uno como la visión de ese elemento sobre el agua que es lejano y empezamos a jugar con lo que sería esta visión de las olas. Recuerden que a medida que va la distancia, los trazos tienen que ser más delgados y a medida que nos acercamos, la idea es que los trazos sean más anchos para dar la sensación de profundidad y de escala que vamos a tener en la construcción de esto. Hay que hacer pensar en el reflejo en el agua, entonces tratar de que aquí los pequeños trazos se vayan acumulando. Entonces, trazos delgados, trazos suaves, trazos que nos vayan dando un poquitico como la sensación de estos edificios reflejados en el agua. Profe, una duda. Sí, dime. Nosotros entonces tenemos que crearle a este personaje como un ambiente, ¿o no? No, más O- adelante, porque también puede ser una estética. Es decir, pensar en el ambiente lo que le permite a uno es saber quién es y cómo está parado en el mundo. Porque muchas veces el problema que uno tiene es que el personaje puede parecer inicialmente que está bien, pero cuando uno ya entra en la etapa, digamos que de someterlo a que la gente lo mire y que lo, digamos, que hable del personaje, no es que la gente dice, no, pues sí, se ve chévere, pero no sé, como que le falta. Es porque muchas veces pareciera que no tiene coherencia y más allá de que visualmente se vea atractivo, posiblemente lo que le falta es que parezca que está atado a algo. Recuerden que es muy importante que cuando uno crea personaje acudamos a ciertos códigos culturales, ¿cierto? A ciertas lógicas en donde está articulado o enmarañado y es donde de pronto ahí puede fallar. Si nosotros le empezamos a crear una idea de, digamos que de ambiente o tener algún tipo, digamos que de fondo muy conceptualizado, eh, esto puede llegar a darnos una idea de dónde está parado. Si sabemos que está en un bosque, entonces ya sabemos que ese personaje pertenece a ambientes rurales. Si el bosque es oscuro, es muy diferente a un bosque lleno de luz, muy, muy tipo hadas,
clásicas y llenas de brillo, o si lo hacemos con una ciudad oscura, es muy diferente a un castillo, ¿sí me comprendes? No, Sí. no llegar a algo detallado, sino simplemente como esta forma de conceptualización o de esquematización muy base, muy boceto, que nos puede dar puntos de partida para este tipo de desarrollos. Sí, ya la cogí. Y quería enviarte como también un referente que he visto que hace como lo mismo, que solo se dedica a esto. Si quieres te lo paso por el chat de una Dale, vez. sí, y aquí lo abrimos. Que él hace pues lo mismo, pero él va desde lo más básico, que son como formas. Él no usa tanto pinceles, sino que comienza de formas y ya Ujú, según las formas comienza como a darle texturas, pues ujú. comienza a crear texturas y va creando fondos y cosas así. Entonces, pues es Sí, como claro, el... esta es una manera también muy práctica. Aquí era para aprovechar la excusa, digamos, que de estos ambientes para aprender a hacer pinceles. No es muy complejo, pero sí es válido y valioso cuando uno necesita hacer algún tipo de texturización que sea muy repetitiva. Por ejemplo, para telas y para todo eso también nos sirve bastante. Y otra cosa, pues, Espérate, le bajo volumen, lo vayamos viendo mientras tanto. Dime. aquí vamos a trabajar diseño de vestuario. Sí, claro que sí. Porque es que yo creo que estoy embalado algo con esto del diseño del usuario para el personaje. Ok. Y entonces sería chévere como dedicarle una clasecita para eso. Perfecto, sí, eso le podemos camellar, le podemos hacer como un primer paneo alrededor de lo que sería el próximo viernes, como de esas ideas. Eso nos remite necesariamente a tener que hacer catálogos visuales. Tenemos que mirar muchas cosas de tendencia, de estilos, de épocas, de historias, y sobre eso empezar a trabajar para poder llegar, digamos que a la lógica que nos ofrece la construcción del personaje propiamente. Uy, pero es Aquí, que... aquí hay que tomar en cuenta que lo que está planteando aquí el autor, el artista, es obviamente que miren que a medida que se va alejando del punto de vista del espectador, va perdiendo nivel de tonalidad en contraste las figuras al fondo, es decir, las montañas más lejanas son menos contrastadas que las montañas que están más adelante, para darle esta profundidad de campo, para tratar de sentir que hay una neblina o cierto grado de la atmósfera que interviene y que nos permite ver a la distancia cómo se va perdiendo el horizonte, ¿listo? Sí. Y algo que pues que he notado también es que como es casi siempre se comienza a trabajar en blancos y negros y después se le da color. Es Sí, tal cual. como... Es una de las técnicas base porque digamos que esto nos permite definir lo que es la iluminación, la gama cromática general, como el tono donde yo quiero que esté en términos de brillos, sombras, oscuros y claros. Y eso obviamente también hace que sea mucho más fácil no confundirse por el color, porque el color a veces confunde más de lo que uno quisiera, sino que le va dando a uno una idea de cómo se va a ver perceptiva y emocionalmente la toma, antes de partir y llegar a la toma. Claro, que estamos hablando de un nivel de desarrollo muy elevado para hacer la parte de concepto, que vamos a llegar a esto, a este tipo de ambientes. Por el momento estamos aquí tratando, digamos que de tomar esto como un punto de partida para darle un contexto a nuestro personaje. Entonces, por ejemplo, sobre este contexto que tengo yo acá, yo podría plantear partes de mi personaje ya de una manera un poco más clara. Entonces aquí voy a reducir un poco esto para decir, listo, yo quiero crear un personaje acá. Este personaje yo quiero ponerlo en situación, en contexto. Entonces, primero que nada, pues voy a crear aquí como un área blanca. No quiero que haya nada detrás que sea color negro, sino que yo quiero que haya un relleno blanco en esta área. Ahorita la utilizo para hacer otro tipo de cosas. Y la idea es empezar a esquematizar sobre eso. Es decir, claro, si ya tengo un personaje, este tipo de contextos me pueden servir. Entonces yo puedo tener aquí algo de lo que estamos trabajando en términos de lo que es, digamos, que la lógica del personaje, su pose inicial, qué está pasando con el personaje en términos de postura. Vamos a cambiar esto. Tenemos esto activo.
Entonces, partimos como de darle una solidez al personaje inicial. Acá vamos a determinar como aspectos como los pectorales, qué va a pasar con los hombros, qué pasaría con lo que es ubicación de todas sus estructuras anatómicas base. Aspectos como las manos, ya tenemos que ver si le vamos a colocar o no instrumentos, herramientas, armas, todo lo que implica en términos globales desarrollar el personaje, si la vamos a poner en pose de acción, si va a tener diferentes tamaños de armas, bueno, todo lo que eso nos va a significar en el desarrollo, digamos que de toda la lógica del personaje que estamos desarrollando, y esto nos puede dar un punto de contexto, es decir, yo puedo jugar ya con todo lo que es esta parte, digamos que de las eh, estructuras que ya hemos desarrollado, jugar con la escala, tratar de que no sea tan dominante dentro del espacio que estamos trabajando, ponerle parte de este contexto para darnos un poco la idea de dónde va, jugar con esto en la composición que vamos a estar trabajando. Digamos que acá vamos a plantearnos un desarrollo de un close-up del personaje, entonces ya vamos a tener aquí lo que sería la estructura del rostro, empezar a trabajar esto como parte de lo que va a ser la propuesta de mi personaje, de manera que más allá de solamente tener unos aspectos generales, digamos que de la personalidad, puedo llegar a encontrar aquí lo que va a ser la lógica de ese primer plano con el que vamos a empezar a trabajar. Esto también ayuda mucho es pensar en la composición en términos visuales, porque nos ayuda mucho también a decir, bueno, ¿y cuál va a ser la ubicación de los diferentes elementos que voy a tener en cada una de las capas que quiero desarrollar? ¿Cómo va a ser ese proceso de trabajo? Y cuál va a ser la postura que va a tener cada uno de los aspectos eh, técnicos de composición, ya empezar aquí como a relacionar ya en la segunda capa, yo puedo tener estas capas, darle un poco de reducción en opacidad y a partir de ahí ya empezar una segunda capa de trabajo, como lo hemos visto anteriormente, ya un poco más detallado, entonces ya empezar a decir, bueno, si este es el personaje que va a tener una forma concreta de trabajo, entonces voy a cambiar la opacidad al 100%, flujo al 100%, entonces vamos acá, voy a ir concretando acá un poco más el sketch, dándole a esto un poco más de sentido donde van a ir los diferentes elementos, entonces ya sé que la cabeza un poco más al frente, voy a tirar un poco por acá las líneas de construcción del rostro de mi personaje. Empiezo a refinar todos los elementos que lo van a componer, por lo menos en posiciones de la anatomía, dónde va a estar ubicado, entonces aquí vamos a mover esto un poco más para el lado. La ubicación del cuello, recuerden que el cuello normalmente si vamos a trabajar con anatomía tradicional, el cuello trabaja en una pequeña inclinación, no surge vertical. Y aquí empiezo a definir cosas que pueden ser significativas para corregir de mi personaje, como por ejemplo tamaño. Crezca demasiado frente a esto, que lo vayamos puliendo un poco. Voy a empezar un poco más de detalle a zonas como, bueno, esta zona pectoral hasta dónde es que va a ir realmente. Aquí uno ya empieza como a preguntarse si voy a empezar a meterle sombras y grises. Eso puede uno empezar como a trabajar esto en diferentes capas. Por el momento vamos a ir avanzando
con la ubicación, digamos que anatómica de todos los elementos más claros. Aquí pues obviamente vamos a tener claridad frente a algunos aspectos de la anatomía que es importante resaltar, que tanto va a estar intervenido la parte muscular, que yo sepa por dónde van a ir ciertos detalles que es importante rescatar. Por ejemplo, acá vamos a tener que eliminar parte de esto para corregir, bajarlo un poco, porque esto tiende a perderse un poco más por acá. En lo que va a pasar con los brazos. ¿Qué va a pasar con este otro brazo? Lo que es la parte de bíceps y tríceps. El antebrazo, cómo se forma. Aquí ya digamos que uno puede empezar a dimensionar lo que va a ser el desarrollo de personaje. Aquí tenemos lo que sería la ubicación de si llevo un arma, entonces cómo estaría planteada. Entonces aquí tenemos un arma que está tomando en esta pose. Aquí tendríamos otra diferente que sería básicamente tener aquí un concepto muy distinto. Puede ser un arma más grande, eso ya depende de lo que vayamos como plantear. Aquí, por ejemplo, arreglar esta parte basado en el modelo, nos toca corregirlo un poco. Y pulir ese empate. Entonces, digamos que bajo esta lógica del uso de la herramienta digital, es muy fácil, digamos que de empezar a concebir cambios en la lógica de la forma del personaje, de la forma en cómo se debe posicionar, de las correcciones que puedo llegar a hacer. Y empiezo con una etapa, digamos que de esquematización, que no requiere ponerse uno a ir inicialmente demasiado lejos. Supongamos que no queremos que tenga una cara de androide, o que tenga una cara de androide diferente, un poco más eh, detallada. Entonces en el close-up empezamos también a jugar un poco con esa lógica, qué es lo que yo quiero de este personaje, cuál va a ser como su configuración. ¿Va a tener o no va a tener rasgos humanos? ¿De qué depende eso? Mucho del nivel de personalización que yo quiera
del personaje, o sea, decir qué tanto quiero yo que la gente empatice con este personaje o no. El tener algunos rasgos que relacionen con el humano nos rompe esa barrera del Valle Misterioso y nos da una correlación un poco más íntima, más cercana, que puede llegar a ser importante para entender si queremos que haya algún vínculo empático entre este personaje y el espectador, porque si el vínculo se rompe, si lo hacemos excesivamente anónimo, va a ser muy difícil y vamos a tener que intervenirlo más desde el punto de vista narrativo para que se logre un proceso de empatía. Como pudimos ver ahorita en el corto, de Un planeta distante, esa es parte como de la dinámica de ese anonimato que conservan estos personajes, estos androides, que no hacen como que uno empatice con ellos, sobre todo cuando los encuentra en cierta parte de la película, que son simplemente antagonistas, pero que ya cuando nosotros lo vemos en términos de lo que es esta narración interna, pues hay otras características que tienen que irse acoplando al sentimiento que genera este personaje, que es parte de lo que tenemos que empezar como a determinar qué va realmente a aportar este personaje en términos de historia y cómo vamos a hacer para que esto nos permita asumirlo como algo que va a ser apropiable o con el que yo voy a empatizar o con el que yo voy a querer hacer algo en términos como de vínculo, de elemento narrativo y que me vaya dando como este concepto de cercanía que uno tiene con ciertos personajes en términos visuales y generales de otro tipo, digamos que detallado o de otros niveles en términos visuales. Si yo lo elimino un aspecto facial o humano en ese sentido, puede que inclusive generes una distancia y lo convierta en un antagonista en términos narrativos. ¿Alguna pregunta, chicos? Para Profe, el diseño que tenemos que entregar el viernes, todavía no tiene que estar todo eso del fondo, sí. No, no, la idea es que esto lo vamos a ir como depurando progresivamente cada vez más. El dibujo que vamos a hacer para el viernes, la entrega, que es el que va a dar la competencia frente a la coordinación. La idea es que ustedes jueguen un poco desde el punto de vista de todo lo que ustedes han visto, que han analizado y cómo irlo llevando a. La idea es que cada vez vayamos yendo un poco más lejos. Esto es para que vayamos creándole como también un ambiente a todos los procesos que vamos a ir desarrollando y que ustedes puedan empezar como a sentir que también hay otras características que podemos organizar o que podemos empezar a articular.